Nos dice Me dice acá que es importante brindarle una atención excelente al paciente, ¿para qué? Para que este paciente se vuelva fiel a su servicio, que esté, pues, pendiente de venir otra vez, muchas veces, cada vez que tenga una dolencia. Y de paso, hasta de recomendarle, ¿no? Cuando alguien le pregunta y le dice: "Mire, ¿dónde se está atendiendo usted?". "Me estoy atendiendo en tal unidad de salud, en tal consultorio privado", y sabe que la atención es excelente allí. Entonces, este paciente, cada vez que tenga necesidad de atender su salud, va a volver, va a llegar. ¿Por qué? Porque usted logró fortalecer la confianza y brindarle una excelente atención. Bien, ahora, es importante hacer que el paciente se sienta cómodo en todo momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente deberá sentirse cómodo a cada instante, ¿no? Desde que entró, cuando ya pasó a otro servicio, que en los signos vitales, que va a la consulta, o si está haciéndose algún examen. Entonces, en todo proceso que tenga en su atención, debe sentirse cómodo. Es decir, vamos nosotros a prestarle la atención debida para que este paciente se sienta tranquilo y cómodo. Hay que ofrecer atención personalizada. Pues sí, el momento mismo que yo le estoy diciendo: "Señora María, bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado?". En ese momento yo ya estoy haciendo personalizada, porque le estoy haciendo entender a este paciente con mis palabras que yo estoy preocupado o estoy pendiente de su persona. Luego, es importante anticipar su necesidad. Yo hace un momento hacía una comparativa, hace unos días atrás, una comparativa de lo que es la atención en el sector público y en lo que es en el sector privado. A veces, en el sector público no tenemos todas las comodidades, todas las cosas para hacer que el paciente se sienta realmente cómodo, para hacer que nos anticipemos a su necesidad. Sin embargo, hay cosas simples y sencillas que sí podemos hacer. Un ejemplo. Viene un paciente de la tercera, mejor dicho, adulto mayor, ya bien viejito, y que apenas puede caminar. Entonces, ¿qué haré? Lo mínimo que puedo hacer por este paciente es colocarle y buscarle un asiento, un sitio donde se siente, donde esté cómodo y seguro y tranquilo. Entonces, de esa manera yo ya me anticipé a su necesidad. Hay detalles chiquititos que nos pueden ayudar a que este paciente, a más de sentirse cómodo, también sienta que usted está ocupándose, se está anticipando a lo que él va a necesitar, ¿no? Entonces, qué sé yo, enfermería ahí en esa parte es clave, es fundamental. ¿Por qué? Porque es la persona que le va a indicar: "Mire, le va a hacer la preconsulta con los temas de signos vitales, le va a hacer la posconsulta donde le va a indicar cómo ha de tomar los medicamentos, y si es que hay algo necesario de que se tome ese momento". Las amigas que están en enfermería son una maravilla. Generalmente tienen preparado una agüita aromática y una agüita tibia. Tómese de una vez la medicación, tómese aquí la pastilla, ¿no? Entonces, miren cómo esos detalles pequeños pueden solventarnos y ayudarnos para que el paciente se sienta realmente bien y que usted haya anticipado su necesidad y le haya ayudado de alguna manera. Es importante también realizar un correcto seguimiento de su progreso. Si ya tengo yo la historia clínica y voy a detectar que a lo mejor este paciente, si le pedí que baje de peso y lo está haciendo bien, pues hacemos el seguimiento para saber qué tan bien está o no lo está haciendo. Hay que cumplir con lo que se promete. A lo mejor en la consulta le dijeron al paciente: "Le voy a dar en la próxima que usted venga, le voy a dar una hojita con los ejercicios que usted puede hacer". Cumpla su palabra. Miren, mis amigos, para un profesional, para un trabajador de la salud, a veces pasa imperceptible, ¿no? Uno dice: "Así, me saludó alguien en la calle y ni me acordé". Paciente ha de haber sido, sí, paciente seguramente. Entre las 15, 20 pacientes que vemos al diario, a lo mejor ni nos acordamos de él. Pero para ese paciente, el personal de salud es alguien importante. El médico, la enfermera que le atendió son personas importantes. El camillero que me trasladó son personas importantes que se quedan en la memoria del paciente. Entonces, miren, no hay que descuidar esas cosas que a uno
al trabajador, al profesional de la salud, el paciente le recuerde con cariño y diga, ay, buenas tardes, ¿cómo está? Esta fue la persona que me ayudó, la señorita enfermera que tuvo la gentileza de ayudarme cuando yo estaba hospitalizado, cuando fui a la consulta médica. Que no ocurra lo contrario, que te diga, uy, no, ahí viene esa señora que me trató tan mal y si es posible me la paso hasta empujando. Entonces, miren, usted tendrá que marcar esa diferencia importantísima con su paciente, con su usuario. Para el paciente, usted es una persona muy especial y se queda grabada en su memoria. Entonces, ¿qué nos queda, amigos? Hacer un trabajo bonito, un trabajo agradable para que el paciente nos recuerde con cariño, que cuando nos va en la calle nos salude con atención. No descuides las habilidades de tu equipo de trabajo. Ya vimos, ya revisamos anteriormente que es importante hacer este ejercicio de conocer cuáles son las habilidades, cuáles son las destrezas que tiene cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo y también conocer aquellas cosas negativas que puede tener, ¿no es cierto? Aquellas falencias. Entonces, si yo no descuido esas habilidades de mi equipo de trabajo, le voy a decir, señorita enfermera, por favor, ayúdeme, le vamos a inyectar a este niño. Y la señorita enfermera, que ha sido una maravilla en atender a los niños, nos va a prestar su contingente y su apoyo. Recordarles también, amigos, que antiguamente teníamos un equipo de salud, por supuesto, para quienes estamos en el sector público, unos equipos de trabajo bien chiquitos, ¿no? A duras penas estaba la enfermera, una señorita auxiliar y el médico. Hoy no. Hoy esos equipos han crecido enormemente. Hoy vemos que tenemos un médico familiar, está el médico general, ahora hay más médicos en las unidades, enfermeras, tenemos la señorita auxiliar, tenemos también los amigos que nos ayudan con los exámenes que nos ayudan en el diagnóstico, el compañero de imagenología, el de laboratorio, a veces ya tenemos psicólogo en la unidad de salud, está el nutricionista, está el fisioterapista. Entonces vemos ahora que las unidades de salud ya tienen mucha más gente, un equipo mucho más grande para poder trabajar y resolver los problemas de salud. Entonces, qué importante conocer un poco del qué hacer de cada uno y de las virtudes y habilidades que cada uno tiene y que nos pueden contribuir a solventar la necesidad de los pacientes. Y nos dice también, sé transparente y profesional. El médico, en este caso, amigos, el médico es el profesional que da al paciente la información sobre su estado, inclusive al familiar también. Sin embargo, la señorita enfermera que también me contribuye, que a lo mejor tiene que indicarle a los familiares cómo hacer el tratamiento, cómo le va a ayudar en casa. Entonces, tenemos que ser lo más transparentes posibles, que de modo que esos pacientes o esos usuarios, los familiares, entiendan completamente de qué forma van a ayudar a su paciente, que entiendan perfectamente cuáles son los exámenes que tiene que realizarse, a dónde tiene que acudir. Entonces, eso se hace con transparencia, con profesionalismo. Hablarles de detalles un tanto legales también, ¿no? Tener mucho cuidado, que yo no le ponga a esa persona que tiene que irse a hacer un examen que a lo mejor en la unidad de salud que donde estamos no tenemos, cuidado, no recomiende, no ponga direcciones, porque usted está cayendo en un problema legal. Usted está direccionando para que este paciente, este usuario acuda a determinado lugar y no está por demás, ahí quedan pensamientos negativos y mal pensadas la gente, ¿no? ¿Y por qué me manda acá? Ha de ser porque le da comisión. Entonces, a tener mucho cuidado quienes estamos en el sector público, esas cosas no podemos hacer. Usted vaya, señora, hay muchos lugares aquí en la ciudad, usted escoja donde quiera hacerse, que es lo ético, es lo moral, solamente que hayan casos excepcionales que no hay en ningún otro lado y hay en un solo sitio, como para decir, ahí lo hace. Pero por lo demás, tratemos de que cada usuario pues escoja donde quiere hacerse cualquier examen o donde pueda comprar un medicamento donde guste y pueda. A tener cuidado con esas cosas, porque amigos, hoy en día este teléfono nos graba, nos filma, nos toma fotografías, nos toma audios. Entonces, a ser muy cuidadosos porque no podemos estar seguros que a lo mejor usted por hacer un favor le grabaron algo con lo cual después le van a hacer daño. A tener prudencia con esas cosas. Bien, avancemos. Ahora, en esta lámina yo he colocado algunas cosas que el usuario o el paciente pide
o nos está indicando qué es lo que quiere del servicio de salud. Entonces, el paciente, el usuario, ¿qué es lo que quiere? Quiere que lo escuchemos, que lo conozcamos, que lo comprendamos, lo ayudemos, que seamos responsables, que lo orientemos, que no seamos indiferentes con él y lo sorprendamos, pero ¿de qué forma? Con una atención de calidad y digna. Mire, es muy importante esta herramienta ya vimos ayer de la reciprocidad, ¿se acuerda? Donde es importante también saber escuchar. Yo hablo, usted me escucha. Ahora, usted habla y yo le escucho. En el arte de saber escuchar es importante que haya ese intervalo de ahora tú, luego yo. Es importante conocerlo, sí, hay que leer. Amigos que están en la atención directa, lea pues algo de la documentación que trae el paciente para saber cómo ayudarlo, que lo comprendamos. A lo mejor este paciente necesita que le escuchemos, que tenga alguna otra situación personal, que a lo mejor quiere ser solamente escuchado, ¿no? Entonces tenemos que comprender esa parte de ese paciente que llega con el ánimo de que alguien escuche su malestar y su dolencia. Pide que lo ayudemos, que seamos responsables. ¿Cómo le voy a ayudar al paciente? Explicándole con claridad y preguntándole, ¿en verdad me comprendió? Para quedarnos súper seguros de que el paciente tiene la información necesaria. Que seamos responsables, por supuesto, que lleguemos a tiempo a la consulta, que lleguemos a tiempo a la sala de enfermería para tomarle los signos vitales, que el señor camillero llegue a tiempo para poderme trasladar a hacerme exámenes si es que estoy hospitalizado. Quiere que lo orientemos con paciencia, hay que decirle, mire, la farmacia está aquí en la planta baja, vaya al fondo, a la derecha, lo que usted quiera, como quiera indicarle, pero oriéntele con paciencia. No seamos indiferentes con él, no caigamos en algo que yo he visto y me parece terrible. El usuario saluda, buenas tardes, y nadie le contesta. Qué terrible cosa, ¿no? Como que estuviéramos en un mundo de gente sorda donde no nos escuchamos. Cuando alguien saluda, por favor conteste, buenos días, ¿cómo está? No cuesta nada, no cuesta nada, ni contestar ni emitir un saludo. Eso vale mucho. Que lo sorprendamos, sí, pero de una manera adecuada y positiva. Le voy a sorprender con el excelente trato que le voy a dar. Miren, en las unidades de salud pública puede ser que nos lleguen a faltar recursos, puede ser que no tengamos equipos, que no tengamos medicamentos, que no tengamos una infinidad de cosas, pero hay algo que sí le podemos dar y que resulta gratis, un buen trato. El paciente, por más falencias que tengamos, por lo menos va a ir con la idea clara de que usted le trató bien y que usted fue gentil con ese paciente. Entonces, compensemos esas falencias con un trato agradable, con un trato adecuado. Para quienes están en el sector privado, ojalá tengamos también de ese lado acá en el grupo, pero en el sector privado también usted puede poner estas herramientas, pues ahí, con más derecho, ese paciente que va a gastar su platita, entonces tenemos que tratarlo con mucho más respeto, con mucha más consideración. Ahora, en el sector público, no es que le estamos haciendo gratis ni le estamos haciendo un favor al usuario. No, el Estado nos está pagando un sueldo para que nosotros lo devenguemos a través de nuestro trabajo. Entonces, nada es gratis en la vida, amigos, y a no pensar que le hacemos un favor al usuario. No, 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 no. Es nuestra obligación atenderle. Bien, les decía también, amigos, que tenemos ahora unos pacientes que ahora vienen hablando de que yo tengo derecho a esto, que a mí me tienen que atender, de esos pacientes un poco desagradables, ¿no? Entonces aquí yo les he traído una lámina que me habla un poco de los tipos de pacientes que tenemos. Y aquí está ese paciente que es agradable, que viene y te dice, muy bien, vengo doctor y le quiero contar con mucha claridad mis dolencias, mi esto y lo otro, pero ¿sabe qué? Me doy cuenta que esto otro a mí me sienta bien. Entonces ese paciente agradable que entra sonriendo, que entra saludando a todo el mundo, ese paciente, ojalá todos lo tengamos. Hay ese paciente valiente que le dice, ¿sabes qué? Tiene que hacerse este tratamiento y le vamos a inyectar, por ejemplo. Te dicen, ya no hay problema, inyécteme nomás lo que sea, doctor, por recuperar mi salud, lo que sea. Entonces, no tiene temor de hacerse los tratamientos, de ir a estudios especiales ni nada. Eso ayuda. Tengo también ese paciente que no cumple.
Recordarán ustedes, amigos, que acá en el Ecuador la mayoría de ciudadanos ecuatorianos se enferman y se mueren de enfermedades crónico-degenerativas, como las cardíacas, como la diabetes, como la hipertensión arterial. Y ahí nosotros vemos que tenemos una gama infinita de pacientes, de aquellos a los que les estamos pidiendo cambiar los hábitos de vida, que le estamos pidiendo que haga el tratamiento como corresponde, y tenemos con ese pacientito que no nos cumple, que no nos ayuda. También tenemos de eso, cómo tratar, cómo hacer. Si es que es necesario buscar la ayuda psicológica, pues, ¿por qué no? Le voy a referir al psicólogo para que me ayude a inducirle a este paciente que cumpla con su tratamiento, ¿no? Entonces, sí hay caminos, amigos. Ese paciente enfadado, de ese que viene enojado por todo y por nada, a ese paciente hay que bajarle su mal genio desde cuando le saludamos. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está? ¿En qué le puedo servir? Entonces, cuando yo le estoy marcando un saludo cordial, amable y bien clarito, entonces ese paciente se va a detener en medio de su enfado y decir, no, pues si acá me están tratando bien, a ver, me tranquilizaré, ¿no? Entonces, sí es una técnica que me permite ir un poco marcando mi espacio, marcando mi presencia y a la vez tranquilizando a la otra persona. Ojo, también tenemos esos pacientes manipuladores, aquel paciente que acude porque sabe que le vas a recetar determinado medicamento y a lo mejor ya estás haciendo adicción, que nos manipula. Es que no, yo quiero que me dé tal medicamento. Es que no, y la típica en las mamitas, ¿no? Las que vienen a darlos, es que yo no quiero dar a los así en parto normal, yo quiero cesárea. Cuando a lo mejor en el sector público nos están diciendo todo el tiempo que tenemos que inducir a que se den partos naturales antes que las cesáreas, ¿no? Que es lo correcto. Miren, ojo con ese paciente que nos manipula. Los pacientes exigentes, claro que sí, que vienen y quieren que te atiendan de una, que te den todos los medicamentos y todo lo que necesita gratuitamente. Pues sí, que exige todo, pero que no cumple con nada. Aquí cabe, el paciente tiene derechos, pero también tiene responsabilidades y eso hay que aclararle, hay que recordarle al paciente. Esos pacientes directos que te dicen de una, mire, doctor, yo sé que tengo tal enfermedad y ya sabe y sabe cómo conducir y sabe cómo manejar su problema. El paciente ansioso que está, Dios mío, pero ya quiero que me atienda, pero quiero llegar el doctor. Mire, de todo tenemos una gama infinita de pacientes. Así es que, ¿qué nos toca, amigos? Revestirnos de tolerancia, de paciencia para sacar adelante el trabajo, pero también con firmeza, indicándole al paciente que así como tiene derechos, tiene obligaciones. Y de eso vamos a hablar en las siguientes láminas, ¿no? Ya por demás está, mucho nos han hablado de los derechos del paciente, sin embargo, yo les he traído acá esta tablita para que ustedes conozcan y podamos entendernos de mejor manera. El paciente tiene derecho a ser atendido en los establecimientos de salud públicos, esto refiriéndome a los públicos, ojo, cualquiera sea su afiliación, IES, ISPOL, ISFA o así no tenga ninguna. ¿Qué quiere decir esta parte legal, mis amigos? Que el paciente que no es afiliado, en caso de una emergencia, puede atenderse en cualquier hospital. Que el paciente que tiene IES también puede acudir a las unidades del Ministerio de Salud Pública. Lo propio con los pacientes del ISPOL, del ISFA, que también pueden atenderse, al menos en casos de emergencia, en cualquier unidad que le quede más cerca. También tiene derecho a recibir atención sin discriminación, ni de edad, ni de etnia, ni de género, ni de creencia o condición social. Acordarnos que vivimos en un país pluriétnico y multicultural, donde tengo etnias, donde tengo pueblos indígenas. Ojo, ojo, no discriminación. Es que le vemos con poncho y le decimos, paz, paz, hijito. Le vemos con anaco, pase, pase, mamita. Esos términos tienen que desaparecer de nuestra mente. No pueden tratarles así. Eso es discriminación. A todos los pacientes, buenos días, buenas tardes, señor, señora o señorita. Y se acabó. Entonces, miren, ahí estaremos hablando de un principio de equilibrio, de equidad y también estamos hablando de que no hay discriminación. Ojo con estas cosas, mucho cuidado,
También no hacer discriminación, es que es muy niño, es que es muy viejito, cuidado. Son grupos vulnerables en nuestro país que más bien son prioritarios y que hay que atenderles con más atención. Y hablamos de etnia. Acá en género. La comunidad LGBTI en el país cada vez es más grande. Entonces, tampoco podemos hacer discriminación por esta cuestión de género. Cada quien como quiera y como guste vivir su vida. Nosotros no intervenimos en eso. Y alguna vez en una de estas charlas me decía, usted nos está diciendo que le saludemos señor, señora, señorita. ¿Qué hago? Si aquí dice Juan Pérez, sin embargo, le miro y parece Juanita Pérez. Para eso, amigos, existe una palabra que se llama usuario o paciente. Entonces le digo paciente Pérez y se acabó y ya no estuve con ese problema de que si le digo si es señor o señor. Esa es la manera más respetuosa de manejar estos temas con nuestros amigos de la comunidad LGBTI. Lo hacemos con respeto, con igualdad para todos los pacientes. Ojo, también lo de las creencias, ¿no? Un paciente puede ser católico, musulmán, puede ser testigo de Jehová, puede ser ateo. Cada uno vive su realidad personal como mejor quiera y usted no puede negarle el servicio porque no es católico como usted. Usted no puede negarle el servicio porque usted es testigo de Jehová o lo que sea. No, esas cosas no pueden darse. Y peor con el tema de condición social. Si a los hospitales públicos acuden las personas porque no tienen, obvio que voy a tener gente pobre, pero no voy a discriminarle porque es pobre o porque es rica. A todos los pacientes hay que atenderlos de igual manera. El paciente tiene derecho a una atención digna, cálida, amable y cordial. Cuando yo digo digna, quiere decir que el paciente hay que decirle que tiene derechos, pues, y que usted no le está haciendo un favor si no estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Cálida, amable y cordial. Con un saludo ya marcamos la diferencia. Con una sonrisa le ponemos ese valor agregado. También tiene derecho a tener una atención completamente gratuita. Esto para el sector público. En el sector privado sabemos que el paciente va a sabiendas que tiene que gastar. Tiene derecho a ser informado adecuadamente sobre su situación de salud. Y he aquí la herramienta de la comunicación asertiva, ¿no? Entonces, no es lo mismo informarle a un familiar o al paciente con términos técnicos, pues tendremos que bajar un poco el nivel y usar palabras comunes, un diálogo un poco más sencillo para que nos puedan entender a cabalidad. Tiene también derecho a la confidencialidad de toda información. Ojo, aquí me voy a detener un poco. El tema de la confidencialidad es muy importante porque no solamente está marcando aquí en los derechos del paciente, está también marcada en la Ley de Derecho y Amparo al Paciente que ya les haré ver más adelante. Así también está marcado en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información referente a la atención que ha recibido el paciente, esa información es confidencial y no podemos nomás darla o regarla. Peor todavía, que alguien me pregunte, ve, si esto es de fulanito que está así, nosotros no podemos hablar de esos temas, no, esa información es confidencial. Peor aún con el uso de la historia clínica, nadie puede por qué venir a fotografiarla o a sacarle copias, no. Si usted necesita información de historias clínicas, tiene que presentar por escrito su requerimiento a la máxima autoridad de la institución de salud. Bien, el paciente también tiene derecho a saber todo momento cuál es su estado de salud y a recibir información que sea comprensible. Por eso les decía, tenemos que usar un lenguaje adecuado para que seamos entendidos. También tiene derecho a ser informado sobre las alternativas del tratamiento y el riesgo que cada una de estas tiene. Esto sí, con profunda y absoluta sinceridad hay que informar. En esta parte, al que le toca es al médico porque es él quien informa. El paciente también tiene derecho a no ser sometido a proyectos docentes sin otorgar por escrito su previo consentimiento y siempre que estos proyectos no presenten ningún riesgo para su estado de salud. También el paciente tiene derecho a firmar, una vez informado y aclarada cualquier duda al respecto, el documento del consentimiento informado que se llama correspondiente para el proceso al que vaya a ser sometido. Para una cirugía, pues tiene que firmar el consentimiento informado. Si para hacerse una prueba de VIH,
tienen que informarle y que firme la hojita de consentimiento informado. Ustedes más que yo conocen esta parte. Bien, y así como, perdón, así como el paciente tiene derechos, también tiene deberes. Y en este caso, es deber del paciente asistir puntualmente a la cita médica, respetar el turno de los demás usuarios, tratar amable y respetuosamente al personal, proporcionar información necesaria real durante la atención, cuidar de las instalaciones de salud, seguir el plan de tratamiento determinado por su médico. En caso de reclamos, también deberá hacer uso de los medios establecidos. Hoy en las instituciones tenemos estas oficinas de atención al usuario donde el paciente o su familiar puede acudir para poder poner una inconformidad, para poner una felicitación o incluso para comentar alguna situación del servicio. Si abandona el centro, la unidad de salud donde está por decisión propia, el paciente debe firmar un documento de alta voluntaria. Ojo, este documento del alta voluntaria es el respaldo. Miren, no quiero ser del todo alarmista, ¿no? Pero póngase que en un momento dado en el hospital donde usted labora en la unidad de salud, tengo un paciente que está con alguna situación en su salud mental y Dios no quiera, este paciente tiene riesgo de suicidarse y se ha ido sin firmar nada, ninguna alta voluntaria, ni él ni su familiar. Sale y va y se mata. Imagínense lo caótico que sería para la unidad de salud de sentirse responsable de la muerte de esta persona por no haber hecho un documento que le respalde a usted como profesional o a la institución de salud sobre la voluntad del paciente de querer seguir. Tampoco podemos retenerle a la fuerza, ¿no? Pero de por medio tiene que haber un documento en el que se firme y diga yo me voy por mi voluntad. Entonces, mis amigos, una de las sugerencias, bien puede usted buscar información o usar esta si así lo gusta, imprimir, ¿no? Imprimir acá y ponerlo a conocimiento del usuario, que tiene derechos, pero que también tiene deberes u obligaciones. Bien, les decía yo que hay un marco legal en el campo de la salud y este, por ejemplo, tiene que ver con la Constitución del Ecuador en el artículo 32, donde se da un resumen completo de lo que es la salud. Yo se los voy a pasar, van a quedarse en la lámina para que ustedes puedan revisarlo tranquilamente. Asimismo, les traje acá la Ley de Derecho y de Amparo al Paciente. He tomado solamente los 4 primeros artículos, denotando o resaltando este artículo 4, donde nos habla y nos repite este tema de la confidencialidad. Y dice, todo paciente tiene derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele tenga el carácter de confidencial. Entonces, no solo es una ley, son varias las normas legales que nos hablan y que nos empujan a que mantengamos confidencialidad sobre la información del paciente. Luego tengo la Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la Información y esto les he traído estos 2 artículos, ¿por qué razón? Porque en las instituciones de salud públicas o privadas manejamos 2 tipos de información. Esta primera, que es la información confidencial, que ya lo dijimos, está en la historia clínica del paciente, y esta segunda, que habla sobre la información pública. La información pública que manejamos en las instituciones de salud son, por ejemplo, los manuales, los protocolos de atención que tenemos, la cartera de servicios que tenemos también es de consideración pública y algo súper más importante, como son las estadísticas que maneja la institución. Entonces, mire, si yo mañana le mando un oficio al gerente de X hospital pidiéndole que me diga el nombre de las pacientes que han dado a luz en el 2023, como ejemplo, obvio que me lo va a negar porque esa ya es información confidencial. Le estoy pidiendo los nombres de los pacientes y eso no puede darse, eso no pueden darlo. Pero si yo le pido en este oficio que me dé, por favor, el número de pacientes que tuvieron partos en ese hospital, obvio que sí me lo va a dar porque se considera una estadística y es una información de tipo pública. Y algo que quiero resaltar.
Aquí en este artículo 6 nos dice aquí en esta partecita, el uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación dará lugar a las acciones legales pertinentes. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que se sienta dañado, lesionado de alguna manera frente a una institución o a una persona que divulgó su información personal, puede tranquilamente demandar y exigir que le reparen los daños que le han sido causados. Aquí la ley lo marca, no es un invento, está aquí. Entonces, a ser muchos más cuidadosos y más prudentes con este asunto de la información personal del paciente. Les he traído aquí una lámina que tiene que ver con la ética y comportamiento en el lugar de trabajo. Decimos que la ética y el comportamiento en el lugar de trabajo son una parte crucial. De hecho, la ética y el comportamiento son tan importantes o quizá más importantes para la mayoría de las empresas, de las instituciones, como el rendimiento. Es decir, usted es bueno trabajando, pero quiero también saber qué tan ético es, tan moral, tan honesto es. Con una moral alta y el trabajo en equipo, son dos ingredientes para el éxito. Todas las empresas o instituciones tienen ciertas pautas, normas, reglamentos que sus empleados deben cumplir. Toda institución tiene sus normas, normas de bioseguridad, de seguridad, de conducta, etcétera. Pero toda institución tiene esas normas y hay que seguirlas, hay que cumplirlas. Miren, en esas normas de bioseguridad, cuando te dicen dentro de las unidades de salud hay que usar mascarilla, no es por molestar, sino por cuidar de la salud suya, la salud de su familia. Por favor, no salga con ropa de trabajo, no salga con el mandil, no salga con el scrub a la calle. ¿Por qué lo dirán? Porque en estas prendas usted se está llevando microbios, bacterias, microorganismos, por tanto, enfermedades a la calle. Entonces, eso no puede ocurrir. ¿Y qué nos toca? Cumplir con las normas que la institución ha establecido. De esa manera, no vamos a tener problemas. Aquí tengo una lámina que me habla de los principios y valores en el trabajo, ¿no? Entonces tiene que ver primero con el comportamiento, cómo yo me conduzco, cómo me comporto. Si a mí me dicen que tengo que entrar a las 8, pues a esa hora tendré que llegar. La integridad. La integridad tiene que ver que yo haga bien las cosas, inclusive cuando nadie me esté mirando. Ahí estamos actuando con integridad. Responsabilidad, pues yo tengo que atender, qué sé yo tengo que atender, yo soy auxiliar de enfermería y tengo que atender a todos los pacientes de esta sala, pues tendré que cumplirlo, no puedo dejar a medias. También me habla del compromiso, qué tan comprometido estoy con la institución, que el día de hoy me dicen, hoy va a haber una feria de la salud y estás tú en el equipo. Pues yo estoy comprometido, digo, pues bien, yo voy a apoyar. Mañana tenemos que hacer esta otra actividad. Pues bien, ahí estoy porque soy parte de este equipo de trabajo y voy a cumplir. Y finalmente me habla acá del trabajo en equipo, del cual le hemos dedicado una clase entera para saber que lo más bonito, lo más grande, lo más eficiente es trabajar en equipo, juntos todos aprovechando las habilidades y las virtudes que cada uno tiene, juntos para llegar a una meta común. Luego, acá he hecho una definición breve, el comportamiento. Toda institución o empresa busca un comportamiento aceptable de sus empleados. Muchos incluso resumen la conducta en las pautas de comportamiento que tienen, tales como la ropa de trabajo, la puntualidad, el lenguaje. Los trabajadores que no cumplen con los códigos de conducta pueden recibir advertencias verbales y escritas y en última instancia ser despedidos. Pues sí, mis amigos, yo les decía hace unos días, cuando tengo una falta leve, procure que no se vuelva a cometer, porque cuando se van sumando faltas leves, estas incurren y terminan siendo faltas graves. Ojo con eso. En cuanto a la integridad, este es un componente clave de la ética y la conducta del trabajador. Es la integridad o ser honesto o hacer lo correcto en todo momento. Los trabajadores con integridad, o mucho ojo acá, los trabajadores con integridad evitan también
chismes, husmear mientras realizan su trabajo. Evitar los rumores, ¿no? Esas cosas que tanto dañan. A veces esos chismes que a lo mejor afectan a alguien y lo lastimamos y lo herimos y hacemos que el ambiente laboral se ponga tenso. Entonces, a evitar todas esas cosas. Responsabilidad, asumir tus acciones. Esto es otro factor importante cuando se trata de la ética de trabajo y tu comportamiento. Eso significa aparecer en días de trabajo programados, así como llegar a tiempo y poner un esfuerzo honesto, justo. El trabajo en equipo del que ya habíamos hablado es un aspecto vital del lugar del trabajo. Es trabajar bien con los demás. Es necesario dejar de lado que sus diferencias personales e incluso las relacionadas con el trabajo para llegar a una meta mayor. Los que trabajan bien con los demás a menudo pueden avanzar en ese aspecto por sí mismos, haciendo que el rendimiento del trabajo en equipo incluso prevalezca. ¿Qué quiero decir? Que si trabajamos juntos y lo hacemos bien, se nos va a hacer costumbre y siempre lo vamos a hacer así, bien. Y el compromiso. Las directrices de ética y conducta en el lugar de trabajo suelen colocar una gran cantidad de importancia a la dedicación. A pesar de poseer las habilidades necesarias, es esencial. Una fuerte ética de trabajo y actitud positiva hacia el trabajador, hacia el trabajo pueden llevar un largo camino. Si usted se siente comprometido, usted va a hacer las cosas bien, usted se siente contento de ir a trabajar y de cumplir con las obligaciones que tiene y me siento parte del equipo de trabajo. Entonces estoy comprometido. Bien, acá también quería hablarles un poco sobre las inconformidades en la atención de salud. ¿Qué pasa con esto? Miren, hoy les decía que en las unidades de salud tenemos, por ejemplo, esa oficina de atención al usuario donde podemos nosotros, mejor dicho, donde puede el usuario, el paciente acercarse y dejar ahí una queja, una inconformidad, e inclusive puede dejar una felicitación cuando ha sido buena la atención, ¿por qué no? Y en cuanto a las cosas negativas, a las inconformidades, a aquellas cosas que no le han parecido bien al usuario, aquí hay una clasificación de cómo se las maneja y qué es lo que se hace con ellas, ¿no? Entonces, miren, primero voy a hacer una diferenciación entre lo que es la denuncia y lo que es la queja. La denuncia es cuando se exterioriza las inconformidades de los ciudadanos con la atención de salud por hechos o conductas que violan este derecho. Exterioriza, es decir, que ya sale incluso de la institución la queja. Pero cuando hablo de queja, esta acción que pueden presentar los usuarios o ciudadanos al verse afectados en sus derechos. ¿Cuál es la diferencia? Que generalmente la denuncia es un proceso de resolución y respuesta al usuario, mientras que la queja está también es un proceso de resolución, pero ya no se vuelve legal, no es judicializada si no lo puedes manejar dentro de la institución. Entonces, mire, podemos nosotros recibir las siguientes inconformidades. Inconformidades generales que son manejadas y que pueden tratarse en la misma unidad administrativamente o tal vez con la máxima autoridad de la dependencia de salud. Ejemplo de esto. Tengo un paciente que se ha quejado que en los baños están sucios, que no hay papel higiénico. Entonces, ¿qué es lo que hace? El jefe de esta unidad llama al personal de limpieza y dice, arrégleme inmediatamente. Y se soluciona el problema de manera ahí, ese momento, administrativamente. Luego tengo estas infracciones a la Ley Orgánica de Servicio Público, a la LOSEP y o al Código de Trabajo. Entonces, aquí es una queja que está puesta directamente a una persona. ¿Sabe qué? El médico fulanito me ha tratado mal, me ha gritado o no me ha querido atender. La señorita enfermera me trató muy mal, me empujó, Dios no quiera, ¿no? Entonces, miren, estas quejas ya tienen nombre y apellido, van direccionadas hacia una persona. Esas generalmente son tratadas en la unidad de talento humano, donde ya les explicaré más adelante cómo se lo hace, pero donde estas quejas son tratadas y no es que ya enseguidita que se recibe se lo juzga, no, hay un procedimiento que se lleva a cabo y se determina si el trabajador o el empleado puede o no ser sancionado por esta queja.
¿sí? Entonces ya luego les explico cómo es esto. También tengo otras infracciones mucho más graves en las que yo quisiera que nunca nadie caiga, que son infracciones a la Ley Orgánica de Salud. Estas infracciones ya son serias cuando estamos hablando de una mala práctica que no solamente puede ser médica, puede ser de cualquier otro profesional del equipo de salud. Estos pudieran ser tratados a través del distrito, de la coordinación zonal, del ARCSA, inclusive del despacho ministerial. Pero una vez que sale de nuestro entorno laboral, de las autoridades de nuestras instituciones, ya no son, perdón, resueltas allí. Es cuando el paciente o el usuario se ha ido a poner una denuncia en la fiscalía. Entonces ahí las cosas son más graves porque inclusive la persona que está involucrada en este problema ya tiene que buscarse un abogado y defenderse ya a modo personal. Entonces, mire, facilito. Estas inconformidades generales, las infracciones a la ley orgánica o a la LOCEP o al Código de Trabajo y las infracciones a la ley orgánica de salud. Entonces, vamos revisando. Habíamos hablado de las primeras que son las inconformidades generales, ¿no es cierto? Las que yo les decía que pueden resolverse directamente en la misma unidad de salud. Estas de acá, las de infracciones a la LOCE o al Código de Trabajo, que estas, cuando se determina responsabilidad, terminan en la gestión de régimen disciplinario o, como decirlo más sencillamente, terminan en sanciones legales impuestas por la unidad de talento humano. Finalmente, acá las infracciones a la Ley Orgánica de la Salud, que ya les comentaba, que estas pueden caer ya fuera de la institución y resolverse a través de la fiscalía. Ahora, yo les ofrecía ampliar un poco más de esta parte de acá de la gestión de régimen disciplinario. Voy a imaginarme que mañana un paciente va y le pone una denuncia a la señorita enfermera María López. Y esta queja tiene que ver con que la señorita enfermera le gritó y le trató mal al paciente y que además llegó atrasada y no llegó a tiempo a prestarle el servicio. Entonces, este paciente nos deja una hoja escrita firmada por él y va a dejar en la oficina que puede ser de atención al usuario o al director, ¿no? Entonces, esto llega a manos de la oficina de talento humano. Y no es que talento humano dice, pues ya, la señorita enfermera María López, como tiene la queja, le vamos a votar inmediatamente. No, eso no ocurre así. Hay procesos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, tendría pues que primero corroborar los datos de la denuncia. ¿Cómo se hace esto? Primero revisamos si es que tiene los datos, nombres, número telefónico, número de cédula de identidad. Entonces le llamamos por teléfono a esta persona y le preguntamos si en realidad va a corroborar y que va a indicarnos que sí, que es su denuncia, ¿no? Entonces, este paciente puede decir, no, no, sabe que no, no estoy interesado en seguir eso. O a lo mejor te dice, sabe que sí, yo me mantengo en la denuncia, ¿no? Ahora, hay otros casos donde el momento que revisamos nos topamos que son números de teléfonos falsos que corresponden a otras personas, números de cédula también falsos, nombres que también son falsos y cosas así de gente que a lo mejor lo hizo solamente por molestar, que también se da. Volvamos a la primera parte donde el paciente nos dice que sí, que se mantiene en la denuncia que ha hecho, en la queja que ha presentado y que sí, que él es de esa persona y que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con esta denuncia. Entonces, talento humano dice, sí, en verdad existe la queja, la denuncia. Y luego, ¿qué es lo que hace? Le va a poner un escrito a la persona, en este caso a la señorita auxiliar María López, y le va a poner un oficio indicándole que tiene que ella presentar un oficio, un informe, indicando qué es lo que pasó. Entonces María López se asusta, pero
escribe un informe y le pone a detalle lo que en realidad ocurrió. Le dice, sabe que no fue así en realidad. Yo no le grité a este paciente, más bien el paciente fue el que estuvo de mal carácter y de lo que estoy manifestando, inclusive hay un testigo acá, es otro usuario o la otra señorita auxiliar de enfermería que está acá, que puede atestiguar lo que realmente pasó. Entonces, cuando se emite un informe así, con mucho argumento, que está bien consolidada su posición y que incluso ha habido hasta un testigo, esa denuncia no va a ir a ningún lado, se queda allí. Pero si el informe es escueto y en realidad sí hubo el maltrato hacia ese paciente, la unidad de talento humano buscará dentro de su normativa legal cuál es la sanción disciplinaria que amerita. Qué sé yo, si será un llamado de atención verbal, será un escrito, será tal vez una acción pecuniaria donde le multan, ¿no? Entonces dependerá de la gravedad de la falta como para imponer una sanción ni que solo que fuera algo realmente gravísimo como para decir que ahí le vayan a hacer un visto bueno, ¿no? Entonces esperemos que jamás ninguno de ustedes llegue a estas cosas y que se resuelvan, que tengamos quejas, pero de este nivel, de estas de acá no, jamás, y de estas nunca jamás. Yéndome a estas de acá, de estas más serias, recordar amigos que hace años atrás hubieron infracciones por la muerte de unos RNs en un hospital en la costa ecuatoriana. No sé si todos se acuerdan, pero yo les comento esto. Se pensó que a lo mejor era una mala práctica, que a lo mejor las enfermeras, los médicos se equivocaron. No. Cuando se hicieron las investigaciones, esos niños murieron porque unos filtros de aire de los equipos de ahí de neonatología no fueron cambiados. Y obviamente quienes se llevaron la peor parte, las autoridades de esta unidad de salud, pero también fueron los técnicos de mantenimiento. Miren cómo pueden saltar las cosas, no solamente quien directamente está en la parte operativa, sino también quienes contribuyen de alguna manera a mantener y a darle sostenibilidad al servicio. Entonces, miren, hay que cuidar todos los detalles, todas las cosas en el campo de la salud es mucho más crítico porque se trabaja con vidas. Entonces, una vida no se puede recuperar y que nos toca sino tomar todas las precauciones debidas para no incurrir en problemas o en faltas. Bien, entonces, yo sugiero y aconsejo que cuando tengamos esto de haber recogido quejas o denuncias, primero las recibimos y las clasificamos y vemos de qué tipo ha sido, como de las que ya revisamos, ¿no es cierto? Ya. Luego buscamos darle solución. Por ejemplo, si fue por el baño que estaba sucio, pues solucionamos haciéndole limpiar que si la señorita auxiliar se portó mal, de pronto solucionó, la señorita se disculpó con el paciente o a lo mejor descubrimos que el paciente era el que faltó y no el personal. Entonces se levanta un informe y se soluciona. Tres, reportes y planes locales de acción. Entonces voy a hacer un reporte porque el baño estuvo sucio y el personal de limpieza no cumplió a cabalidad. Le reporto y a la vez voy a exigir que se haga un plan local de acción, como por ejemplo que a determinadas horas el personal circule y mantenga limpio esta área, ¿no? Entonces ya estoy haciendo un plan de acción. Si acá hubo el problema de maltrato hacia el usuario por parte del personal, tendré que hacer un reporte igual y también un plan local de acción donde, qué sé yo, le vamos a dar cursos de atención al cliente como al personal, o un curso de relaciones humanas, o a lo mejor hace falta hacer una terapia de relajación con el personal de psicología porque el paciente está cansado y está agotado, ¿no? Entonces, miren, son formas y planes locales de acción. Finalmente hacemos un seguimiento para ver que todo lo que se ha dicho se cumpla, una veeduría y una difusión de ello, para que la gente sepa que sí somos capaces de solucionar las cosas. Esto se llama un ciclo de mejora. Para eso deben servirnos las quejas, las inconformidades, más allá que para sancionar, tiene que servir para esto, para mejorar. Bien, hemos llegado así, amigos, a la parte final y voy a dejar de compartir la diapositiva para podernos conversar un poquito. Ay, caray, caray, ya, hemos vuelto acá, hemos vuelto, estamos acá y quería preguntar.
a ustedes si es que hay alguna cosita que quisieran que se les amplíe, alguna cosa que se quedó en duda, algo que no estuvo claro, con mucho gusto estoy acá para compartir con ustedes cualquier situación. Indicarles, chicos, que esto de la atención al usuario, como ustedes ven, no es una cosa tan fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una gama infinita de personas, de pacientes. Todas las personas somos diferentes y más aún aquellos pacientes, aquellas personas que nos llegan con una dolencia, con una molestia, que por obvias razones van a tener algunas cosas más que nos toca ser más tolerantes, más reflexivos, con más paciencia para poder acudir con ellos. Espero que esta herramienta que hemos analizado esta noche, donde volvimos a recalcar que el paciente tiene derechos, pero que también tiene responsabilidades o deberes para con el personal, para con la institución que le está ofreciendo su atención. Entonces, dicho esto, mis amigos, quisiera ver si es que alguien más nos puede comentar alguna cosita, si alguien tiene algo que decirnos, algo que no haya quedado claro, por favor, con mucho gusto. Diga nomás, exprésese. Por acá ya tengo. Hay que tratar a todos los pacientes con igualdad y sin discriminación. Por supuesto que sí. Así sea indiecito, sea Montubio, sea del Oriente, Sáchira, lo que él quiera, lo que él pueda. Y ojo, hoy en el país también tenemos muchísima gente extranjera y nuestra constitución manda y ordena que les atendamos. No podemos discriminarle porque es venezolano, colombiano, peruano. Aquí en el Ecuador a todos les atendemos. ¿Qué más dice acá? Yesenia, muchas gracias por tus palabras, dice que está agradecida por la capacitación y que todo estuvo claro. Ojalá mis amigos sea así, que mi mensaje haya llegado supremamente claro con ustedes, que las herramientas que hemos estudiado esta semana hayan sido de mucha ayuda para ustedes, que les sirva no solamente para lo laboral, ojalá también en lo personal podamos comunicarnos cada vez mejor, hacer las cosas mejor, tener buenos ambientes laborales, buenos ambientes familiares, ¿por qué no? Ojalá Dios disponga que todo eso haya llegado a buena simiente. Bien, quiero pues, antes de irnos, yo quiero decirles, amigos, que yo me encuentro muy agradecida con todos ustedes por habernos permitido llegar a ustedes a través de Saga. Decirles que Saga es una empresa muy eficiente y muy responsable con las cosas que hace. Ellos tienen todos sus permisos, sus cosas muy en regla. Cuando hablamos de la salud, ellos tienen ya su auspicio del Ministerio de Salud Pública para poderles a ustedes también certificar como corresponde. Acá tengo mensajitos de Andrés López, dice hay que ser empáticos con los pacientes. Sí, nos toca ponernos un poquito en sus zapatos para entenderles un poco mejor. Toda esta charla nos sirve no solo en el ámbito laboral, sino en el personal. Así es, mi querido José Moreno, que Dios disponga que así sea, que les sea útil. Entonces, volviendo al comentario, amigos, Saga también tiene una gama grande de temas vinculantes con la salud. Entonces, síganos por favor en las redes sociales, en Facebook, está como Saga Capacitación SA y con mucho gusto ustedes pueden recibir información, contáctense, llamen, escriban. Si ustedes tienen un grupito de gente que está pues con ganas de aprender alguna cosa, que Saga lo puede cubrir con todo gusto. Saga tiene también una plantilla enorme de profesionales que les puede a ustedes apoyar en las necesidades que tuvieran de conocimientos de capacitación. Vuelvo a insistir, como les dije el primer día, que estas capacitaciones no solamente sean para tener el cartoncito, el certificado que va a aumentar su carpeta, sí, en buena hora su hoja de vida se ve incrementada, pero que también sirva para que usted ponga en práctica los conocimientos y que a usted le resulte más agradable realizar su trabajo, que a usted le resulte más sencillo hacer las cosas. David Pazmiño, muchas gracias por los mensajes. Randy, también te quedo agradecida. Un agradecimiento infinito a Saga que me da la oportunidad de llegar a este público maravilloso, a esta gente linda que busca días mejores para su vida, días mejores para sus instituciones y para este país. Quiero agradecerles infinitamente por haberme acompañado. Espero y aspiro que haya sido de ayuda para ustedes. Querida asistente Saga, si hay alguna cosa que usted quiera indicar y
yo me despediría ya. Muchas gracias. Quienes quieran contactarse conmigo a través de Saga, con muchísimo gusto, tienen por ahí mis datos, mi información y nos pueden localizar si así lo desean. Gracias a todos quienes han tenido la gentileza de acompañarme y también a quienes nos han estado escribiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimada licenciada, pues por compartir esta semana sus charlas importantes, sus conocimientos con nuestros participantes, a nuestros participantes, pues una vez más, como dijo la licenciada, agradecerle por la confianza en nuestra empresa y les esperamos pues la próxima semana con el otro curso. A usted, estimada licenciada, esperamos tenerle pues pronto. Muchísimas gracias, que tengan un bonito y buen fin de semana. Muy Gracias a buenas todos. noches.